Eduardo Zaplana, muy buenos días. Buenos días. Momentos de una vida dedicada a la política. Sí, por lo menos muchísimos años. Repasar la vida de uno mismo es un ejercicio de valentía o de vanidad. Yo me imagino que habrá de las dos cosas, ¿no? Me imagino que habrá de todo. Yo espero que haya más de valentía y de sinceridad que de vanidad. Pero no le engaño, seguro que cuando uno lo ve desde su óptica y desde su perspectiva, un poco de vanidad debe de existir también. ¿Y qué ha visto usted revisando su vida? No, yo he intentado, el proyecto este del libro, ¿no? Era un proyecto de hace años, cuando dejé la política, y después lo aplacé, porque me pareció, y las cosas que estaban pasando en mi tierra y todo este debate político tan complejo que hemos vivido en los últimos años, que debía de poner perspectiva y distancia, ¿no? Y ahora que he tenido más tiempo, pues he vuelto a ese empeño y un poco de vanidad sí que hay, porque le voy a contestar ahora mismo. Yo me siento, con todos los errores que puedo reconocer y que habré cometido, satisfecho con mi paso por la vida pública, por la vida política y por los resultados que he obtenido en aquellos puestos de responsabilidad que he desempeñado. Pues enseguida vamos a repasar esos errores, también los aciertos, porque de todo habrá hay, muchos aciertos. En cualquier obra humana. Exactamente, en cualquier obra humana. Le voy a presentar a Toño Fraguas. Hola, buenos días. No sé si tal? se Encantado. conocían. Sí. Los oyentes también forman parte de esta conversación, por supuesto. Y durante todos estos años en la película de la política, habrá contestado usted a las preguntas de multitud de periodistas. También introducimos en esta conversación a uno más, a Pedro Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días, Macarena. Yo quería hacerle una pregunta, Eduardo. Con esa perspectiva que le da el tiempo, ¿se reconoce en el montaje inicial, en esos sonidos, en esas intervenciones suyas que hemos escuchado? Sí, lo acabo de escuchar y lógicamente de algunos me acordaba más que de otros, pero sí me reconozco. Y eso es algo seguro que se encuentra si se busca, pues algo que no te sientas igual de cómodo, ¿no? Pero en líneas generales, yo me siento cómodo porque todo tiene una explicación razonada y razonable en el contexto en el que se produce. Los libros de memorias de los políticos son a veces libros de desmemoria. Usted ocupó cargos relevantes durante una etapa muy interesante en España. En esta biografía que está a punto de ver la luz, ¿dónde pone el foco? ¿Cuenta lo que vivió como ministro, como presidente autonómico o como portavoz parlamentario? De todo. Yo estoy seguro que no será un libro. Los libros políticos me dicen que se venden ahora fatal, o sea, que están a la baja. ¿No va a ser superventas? Sí, estoy convencido. ¿Su biografía? Estoy convencido que no. No los compra nadie. Pero por lo menos eso me dicen los que se dedican a ello, ¿no? Pero yo hago un repaso de lo que ha sido mi actividad política contando mi verdad, que es la mía. Pero bueno, son hechos que protagonicé en primera persona, que los viví y que desde luego después como se cuentan las cosas, pues hay cosas que no me las pueden contar a mí, ¿no? Porque es que las viví yo, las fragué yo, o las decidí yo, o las acepté yo. Y por tanto, pues eso es, contar desde que llego a la política por segunda vez, porque yo estuve en política muy, muy joven en Unión de Centro Democrático. Lo que pasa es que en el año 82 el Partido Socialista nos jubiló y entonces en vez de reengancharme en Alianza Popular de entonces o incluso en el Partido Socialista, en el que tuve alguna oferta de ser concejal por mi ciudad de Benidorm, mi pueblo de Benidorm, pues me aparté y me puse a trabajar como abogado y después cuando llegó a donar al Partido Popular fue cuando me reenganché en la política, en el año sería 89, 90 aproximadamente y bueno, hasta el 2002. Al revisar la historia de su vida, ¿ha descubierto algún secreto que no es oportuno hacer público en este momento? Hay cosas que siempre no se pueden contar. Evidentemente, pero yo creo que es la mía y es la de todos, ¿no? Así que no lo incluye entre estas páginas, el secreto. Yo creo que el libro es bastante... No, si no son ningunos secretos, ¿no? El libro es bastante sincero y da cuenta y respuesta, creo, que a todas las vicisitudes que me tocó vivir. Pero bueno, todos, estoy seguro, en esta mesa y todos los oyentes que nos están escuchando tienen secretos que no airean. ¿Se puede ejercer la política sin secretos? Bueno, se puede ejercer la política con mucha sinceridad, con mucha transparencia, pero yo creo que siempre, la vida misma, si la política no es una actividad distinta a la vida, y entonces pues siempre uno no va contando por ahí
las cosas de las que a lo mejor no se puede sentir más orgulloso. Decía usted que ya hace años que tenía pensado el componer esta historia de su vida. Hace 8 años que ha dejado la política, pero ¿qué le lleva ahora a sacar sus memorias? ¿Por qué en este momento? Bueno, pues porque ya hay distancia suficiente, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana pues ha habido un cambio de gobierno. Está gobernando la coalición, que ustedes saben, presidida por Chimo Puig. En España, pues yo creo que las circunstancias políticas son distintas. Yo creo que en estos momentos no es un libro que se meta con nadie, ni que quiera herir a nadie, ni que sea... ¿No va a dar grandes titulares entonces, sí, señor Zaplana? Yo creo que sí. Esperábamos alguno, como es agosto, ¿verdad? El libro, pues naturalmente quedará noticias y detalles y por lo menos yo creo que muchas desde mi punto de vista... Pero no es un libro que quiera ajustar cuentas con nadie, ni muchísimo menos, para nada, ¿eh? Es un libro que intenta contar, como le decía antes, pues mi verdad, tal y como yo viví las circunstancias que se produjeron. Y después, pues haciendo un balance también. Mire, yo siempre he dicho que a un político hay muchas formas de medirle. Y todas son lícitas. Pero hay una muy objetiva, que es cómo deja las cosas y cómo se las encuentra. El balance. Esa es objetiva, coincidirán conmigo. Y yo, en todos los sitios donde he estado, he dejado las cosas mejor que me las encontré. Y después a eso se le puede añadir lo que ustedes quieran, ¿eh? Eso se le puede aderezar de la forma que ustedes quieran. Pero eso para mí, pues como decía, es una parte de la vanidad de la que usted hablaba antes, o de orgullo, haber pasado por la política y haber dejado las cosas mejor. Ha mencionado, señor Zaplana, ha mencionado 2 veces el cambio de ciclo político en la Comunidad Valenciana. Sí. ¿No era un buen momento para sacar las memorias suyas, esta biografía? ¿No hubiera sido un buen momento con el señor Francisco Camps al frente de la Generalitat Valenciana? Hubiera sido peor, ¿no? Y hubiera parecido que es que yo quería contribuir a lo mejor al no éxito de mi partido en la Comunidad Valenciana, si decía algunas cosas con las que abiertamente, por otra parte, y de forma explícita en determinados momentos he discrepado, ¿no? Y entonces pensé que lo mejor era esperar. ¿Repasa esas discrepancias, esos encontronazos que tuvo usted con el señor Camps? Pero más que como encontronazos y como discrepancias, poniendo de manifiesto lo que pasó, ¿no? Es decir, lo que yo en el año 10, yo dejo la Comunidad Valenciana, la presidencia, en el 2002. Y me acusan de dejarla, que se había utilizado como trampolín la Comunidad Valenciana para el gobierno de España, cuando el puesto de presidente de la Comunidad Valenciana probablemente sea el más importante que he tenido en mi vida, ¿no? Pero la dejé porque había prometido y me había comprometido públicamente a no estar más de 8 años. Que si ustedes me permiten, de todas las reformas que hacen falta en este país, que son muchas porque los tiempos se están cambiando, esa, desde mi punto de vista, es la principal. Porque muchas de las cosas que pasan tienen su culpa o su origen en eternizarnos en los cargos. Entonces yo me había comprometido a estar 8 años y cuando se iban a cumplir los 8 años el presidente Aznar me ofreció la posibilidad de venir al gobierno y por eso acepté, porque yo ya sabía que no me iba a presentar a las siguientes elecciones. Cuando dice usted muchas de las cosas que pasan, imagino que se refiere a la corrupción. La Comunidad Valenciana, en concreto la Plaza de Toros de Valencia, casi ha sido para el PP tradicionalmente el lugar donde iba el líder a ganar fuerzas, casi a purificarse y retornar a Madrid cargado de razones. Y hemos visto ya en los últimos años que en Valencia ha habido un auténtico abluvión de casos de corrupción a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel autonómico. Lo último es el escándalo del AVE a Alicante. No sé si... el Partido Popular en la Comunidad Valenciana tiene solución, porque incluso la señora Bonic, que es la actual líder, parece ser que citada como receptora de algunos regalos en esta trama del AVE Alicante. ¿Tiene solución? ¿Qué necesita el Partido Popular en la Comunidad Valenciana? Esto último de verdad que no me lo sé, pero porque es muy reciente y porque además, hasta donde alcanzo, la Comunidad Valenciana no tiene competencias en las obras del AVE, en su adjudicación. Son adjudicaciones que hace el Gobierno de la Nación. Pero es verdad, han pasado muchísimas cosas, muchísimas.
una de las cosas que a mí me gustaría, si me lo permiten medio segundo, es que distingamos, todas pueden tener una crítica objetiva evidente, pero hay que distinguir lo grave de lo anecdótico, desde mi punto de vista. Yo creo que los medios de comunicación, que lo tienen que contar absolutamente todo, también tienen que contribuir a la serenidad. O sea, puede estar fatal gastarse una comida a un cierto importe, pero no es lo mismo que un caso de corrupción evidente. Señor Zaplana, permítame, pero a veces... de que alguien se haya podido llevar dinero. Sí. Entonces, esas distinciones también conviene matizarlas. Dicho eso, en la Comunidad Valenciana, contestándole, para no enrollarme, lo que hay que hacer es hacer política. Ya hemos perdido. Ya ha perdido el Partido Popular. Bueno, ha ganado las elecciones, pero ya no gobierna. En este caso, lo que hay que hacer es mirar adelante, y lo que hay que hacer es ponerse a trabajar con un proyecto que consiga volver a ilusionar a la gente. Eso es lo que hay que hacer, y no estar todo el día rasgándose las vestiduras. Le decía antes que estoy de acuerdo con usted, hay que distinguir, pero a veces lo anecdótico se convierte en lo grave. Es decir, hay que estar ojo a visor. Sí, sin duda. Pero no puede ser lo mismo el juicio a un político que haya alquilado un coche, que el juicio a un político que tenga una cuenta en Suiza. Habrá que ver por qué ha alquilado el coche también, pero bueno, en fin. Sí, todo es matizable. Si yo no digo que se oculte nada, Lo que pasa es que al final ya hacemos una montaña excesivamente perjudicial para todos, para el propio sistema. Naturalmente que se han cometido errores, naturalmente que ha habido casos de corrupción. También hay que ver, los casos de corrupción son de corrupción, se hicieran antes o se hicieran ahora, pero también hay que tener un matiz. No se puede juzgar con los mismos parámetros de hoy, con los parámetros de hoy quiero decir cosas que se ocurrieron hace 15 años. El libro se detiene en las leyes que sacó adelante en los 2 años que estuvo en el Ministerio de Trabajo con José María Aznar. La mayoría sobre discapacidad. Muchísimas. El Estatuto Patrimonial de las Personas con Discapacidad, la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas, muchísimas. Cuando llegué aquí en septiembre, como a mí me nombran ministro en julio, en septiembre tengo mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Y si ustedes repasan la hemeroteca verán que me dicen de todo, ¿no? Papá Noel, porque prometí un paquete de leyes inmenso, de programas, y todos salieron. ¿Por estas leyes le gustaría a usted ser recordado como político? Sin duda. Y tengo una relación extraordinaria y muy buena que cultivo con las organizaciones de discapacidad con las que tuve mucho trato y mucha relación en aquellos años. Y probablemente no haya habido nunca en tan escaso espacio de tiempo una actividad legislativa tan amplia en favor no solamente de las personas con discapacidad, pero especialmente de las personas con discapacidad, pero también pues de los autónomos. Tengo muy buen recuerdo de aquella etapa, con una actividad frenética y, como ustedes recuerdan, con una buena relación con los agentes sociales. Pero ¿por cuál de esas leyes cree que le recuerda a la ciudadanía? ¿O por qué momento de su carrera política le recuerda? Una cosa es lo que a uno le gustaría, ¿verdad? Ser recordado, y otra... Yo creo que no. Yo creo que la ciudadanía no recuerda estas cosas. Yo creo que lo pueden recordar las personas afectadas. Y por eso le decía que yo cultivo esa relación y tengo muy, muy buena relación con ellos. Pero esto no es una cosa que esté en la opinión pública. Usted mañana hace una encuesta en la calle y nadie lo sabe. Pero... para mí, mire, yo dejé la afiliación a la Seguridad Social, creció en mis escasos 2 años de ministro en 600.000 personas. Dejé una tasa de paro registrado del 8,5%, fíjese con lo que vivimos ahora. Según EPA, del 11%, el 11,0 algo era, pero vamos, estábamos en el 11%. Pues todo ello te llena de satisfacción, sobre todo cuando ves cómo transcurren las cosas posteriormente. Pedro. Yo quería preguntarle, señor Zaplana, refrescando ese ejercicio de la política que usted ha llevado a cabo, quería centrarme en su etapa como portavoz del gobierno, sí, en los atentados del 11M. Si hoy le preguntáramos quién cometió los atentados del 11M, ¿qué diría? Que no lo sé. Hombre, quién fue materialmente, quién los ejecutó, sí que lo sabemos.
y después quedará siempre la duda, por lo menos a mí me quedará, de si había alguien más. Incluso la sentencia abre la posibilidad de que pudiera haber aquello que se denominaba autor intelectual. Pero no crea que yo en estos momentos es por mantenerme, sino siempre he pensado eso. Yo fui a una comisión de investigación que se celebró en el Congreso de los Diputados, como fueron compañeros míos, como fue el presidente Aznar, como fue el secretario general de mi partido entonces, Ángel Acebes. Estuvimos allí horas y horas y horas y horas debatiendo y preguntándonos, y no se pudo extraer ninguna conclusión negativa en el sentido de que se hubiera engañado, de que todas esas cosas que después se han contado, ¿no? De que nosotros hubiéramos engañado a nadie, no. Se hizo una gestión en muy pocas horas. Tenga usted en cuenta que el atentado se produce la mañana del jueves y estamos votando el domingo, en muy poquitas horas. Y bueno, pues nos dedicamos a trasladar la información que teníamos y la que nos hacían llegar, entre otros, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia del país. Fíjese que en 2004 hubo un atentado que nadie esperaba, hubo un cambio de gobierno sí. que nadie vaticinaba, y ahora mismo, pues 12 años después, estamos pendientes de que haya gobierno, ¿no? Sí. ¿Cómo se desatasca la situación política actual? Pues yo creo que hace falta menos marketing y más sinceridad en los planteamientos, ¿no? Porque la gente al final está dispuesta a entender las razones de unos y de otros. Y entonces en el año 77 las diferencias personales, fíjese, cada uno provenía de un mundo muy distinto, pues eran mucho mayores que las que son ahora, ¿no? Y las ideológicas. Y no podemos mitificar tampoco aquella época porque se zurraban y bien políticamente, pero al mismo tiempo eran capaces de llegar a acuerdos. Y, por ejemplo, pues la Constitución es fruto del principal acuerdo de la época, del que nos podemos sentir muy, muy satisfechos y orgullosos por los éxitos que ha traído al país. Yo creo que ahora lo que haría falta, desde mi modestísimo punto de vista, es en una legislatura que se arranca, entre comillas, ojalá y me equivoque lo que le voy a decir, pero parece corta, pues que fuéramos... ¿Cree que va a haber gobierno entonces? Yo creo que al final sí. Creo que al final sí. ¿Rajoy debe presidir ese gobierno y Pedro Sánchez y Albert Rivera facilitarlo? Bueno, Rajoy ha salido reforzado en las últimas elecciones. Si usted me hablara de las del 20 de diciembre, pues a lo mejor se podían ver las cosas desde otro punto de vista, pero en las últimas parece evidente que ha sido el candidato que más respaldo ciudadano ha tenido. Y entonces yo creo que habría que llegar a un acuerdo. ¿Qué hace falta de verdad en este país desde el punto de vista? ¿Hace falta una reforma electoral? Pues parece que sí, ¿no? En función de lo que estamos viendo. ¿Hace falta una reforma constitucional de la que yo no era partidario, pero parece que a lo mejor es muy necesaria en estos momentos? ¿Hace falta adaptar todo esto que hablábamos antes? A mí no me gusta hablar de regeneración, porque parece que es que todo lo demás está podrido, ¿no? Todo el pasado. Pero es evidente, hace falta adaptar a las demandas de hoy, de los ciudadanos, de la clase política, de los medios de comunicación, determinadas normas de comportamiento de los políticos. Pues parece que sí. Si fuéramos capaces de hacer esa agenda para un plazo de 2 años, yo creo que sería más fácil entenderse. O sea, yo lo que hago, lo que he hecho en falta, ayer parece ya que el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, le dio un papel que yo desconozco a Albert Rivera, al líder de Ciudadanos. Hace falta eso, concreción. Pues venga, vamos a hacer esto, en esto nos ponemos de acuerdo. Y en todo lo demás, lógicamente, discutimos y nos peleamos, como es la misión normal entre gobierno y oposición en un parlamento democrático. Eduardo Zaplana, no sabemos si su recuerdo más valioso estará en este libro. Exministro, exdirigente del PP, adjunto al secretario general de Telefónica. No sé cómo se siente usted más cómodo, cómo quiere que le despida. No, como usted quiera. Yo me siento cómodo con todas mis vivencias porque hay que adaptarse. Mire, el otro día leía precisamente en el País una entrevista de una señora brevemente, que decía, señor Zaplana, que nos tenemos que ir. Que la vida es una montaña rusa. Y me recordaba a mí una canción de Serrat que dice de vez en cuando la vida.
pues lo que hay que hacer es adaptarse perfectamente a los buenos momentos, a los malos, a los regulares, vivirlos con intensidad y no preguntarse por más cosas. Pues en unos meses veremos si es usted líder de ventas con su biografía. Gracias, Eduardo Zaplana. Bueno, ¿Tiene título? No, todavía no. Ojalá, pero no creo, ¿no? Pero en cualquier caso, usted se lo regalará encantado. Hasta pronto y gracias. Muchas gracias. Cadena SER.